pues es un gusto formar parte de este foro, de la continuación de esta serie de actividades que se están desarrollando por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana en el marco de la FILU. Realmente la FILU universitaria es una fiesta del libro y de reflexión, y el tema de este año ha sido un tema realmente apabullante que da para muchas reflexiones. Y en el marco de estas reflexiones, bueno, pues en este foro vamos a reflexionar y a pensar un poco acerca de la ecoedición. Sabemos todos que estamos viviendo la crisis más demandante, la crisis que más llama a reflexionar, a pensar y a actuar en relación con los problemas socioambientales que estamos viviendo. Estamos viviendo ya de prestado de la naturaleza, hemos llegado ya al límite de lo que la naturaleza nos puede proveer, y en este sentido pensar algo tan importante como es la ecoedición, como es los libros son, dice Irene Vallejo, son uno de los grandes inventos del hombre, ¿no? Y efectivamente, entonces en esta mesa vamos a reflexionar al respecto, y me permito presentar brevemente a nuestros ponentes. Aquí tenemos de Colombia al doctor Marco Giraldo Barreto, de México a la doctora Paola Velasco, y de nuestra amadísima casa de estudios, la maestra Aida Pozos Villanueva. Así es que, si me permiten, pues le cedo la palabra al doctor Marco Giraldo Barreto. Muchas gracias, Laura, te regaló el doctor. Díganme, Marco, nada más, en confianza. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchísimas gracias, Agustín del Moral, el director de la editorial de la Universidad Veracruzana, por haberme extendido esta invitación desde aquella vez que nos encontramos en la FILU. A Jesús Guerrero también, muchísimas gracias por posibilitar estar acá compartiendo estas experiencias, desde, más que experiencias, tal vez preguntas que nos comenzamos a hacer desde la ecoedición en la edición universitaria, porque creo que este es un tema muy nuevo para todos. Estas son unas preguntas bastante incipientes que apenas comenzamos a tener en consideración, porque siempre hemos dado por hecho nuestros procesos editoriales, pero no la sostenibilidad, algo así como lo que hablaba Elena ayer justamente. No nos hemos hecho la pregunta de cuál es el impacto natural que estamos haciendo desde nuestros procesos editoriales, y a pesar de que el panorama no lo tenemos claro, creo que es una muy buena oportunidad para comenzar a reflexionar y pensarnos en nuestros procesos, en los resultados, e inclusive también de qué manera podemos impactar mejor a nuestros lectores. Entonces, con este primer panorama, no quisiera pensar que aquí las respuestas están dadas. Al contrario, creo que lo que vamos a ver es una cantidad de preguntas que debemos hacernos, y que seguramente estas preguntas nos llevarán a un ejercicio en el cual podamos ver de qué manera pues podemos mejorar nuestras prácticas. En el día de ayer, digamos que con la presentación de Jordi, él nos daba también una primera definición de qué se trata este tema de la ecoedición. Y finalmente, la ecoedición es un conjunto de estrategias que surgen desde la misma industria editorial, de alguna manera para lograr reducir el impacto ambiental en la creación, producción y distribución de contenidos, en particular de libros y revistas. Hemos venido hablando mucho de los libros, pero además tenemos particularmente en la edición académica esta otra cara también de la edición, que son las revistas académicas, y que si estamos pensando también en el físico y en el digital, particularmente en las revistas, vemos también un incremento de la publicación en Internet, de unas dinámicas en las cuales los académicos tenemos que publicar bastante para ser relevantes digamos, en este sistema de academia y de investigación. Y en esa misma medida, y pues tal como lo hemos visto ya en conferencias anteriores, pues en la medida en que tengamos más archivos, en que tengamos una publicación digital mucho más alta, pues también asimismo va a ser el impacto medioambiental por el gasto energético que vamos a hacer. Entonces creo que en primer lugar debemos considerar esas dos cosas, que en lo editorial y particularmente lo académico, pues tenemos esta producción tanto
tanto de libros y de revistas. Y pues bueno, al final de lo que se trata esta ecoedición es de ver de qué manera podemos hacer esa reducción en ese impacto. Pero para pensarnos también de qué manera vamos a hacer una reducción en ese impacto, también es importante comenzar a preguntarnos qué es lo que queremos entender por ecoedición dentro de nuestras editoriales. Porque hablar de ecoedición, y como lo hemos visto en estas charlas, es también hablar de un universo muy complejo de estrategias, ¿no? Porque por un lado tenemos el impacto en los bosques, pero también por otro lado estamos viendo el impacto energético, ¿no? Entonces aquí traté de enumerar algunas de las principales de esas principales características que podrían decirnos o de esos elementos por los cuales debemos preguntarnos y enfocarnos para definir qué es lo que queremos entender por ecoedición dentro de nuestras instituciones. Porque podemos pensar en un manejo de residuos, podemos pensar en que nuestras editoriales o nuestras instituciones están pensando en cumplir o en apoyar actividades que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y con la agenda de la ONU a 2030, 2035. O queremos pensar también en estrategias de calentamiento global y en la reducción o en la mitigación de este calentamiento global dentro de nuestras instituciones. Queremos pensar en una producción responsable y en esa medida, como lo vimos inclusive en la conferencia de Daniel hace un momento, entonces en la reducción de tirajes. Queremos reducir también las brechas de acceso al conocimiento, porque pues si estamos hablando de coedición, estamos pensando también en un ecosistema. Y el ecosistema no tiene que ver únicamente con lo natural, sino también con esa relación que como personas tenemos con el medio ambiente y con nosotros mismos, y esto necesariamente está atravesado por la educación. Y si nos pensamos como editoriales universitarias que estamos divulgando y publicando contenidos, entonces es importante también reducir esas brechas de acceso al conocimiento. Máxime cuando estamos dando por hecho que posiblemente el hecho de lo digital o de que estamos produciendo contenidos en digital va a ser de acceso fácil a todo el mundo, pero en realidad en países como Colombia, por ejemplo, el acceso a la tecnología es de algunos pocos y se da, digamos, en las grandes ciudades, pero ¿qué pasa con la mitad del país que no tiene acceso, por ejemplo, a la energía eléctrica o a dispositivos electrónicos? Y también cuando pues los índices de pobreza en el país son bastante altos, entonces no se puede como limitar el acceso al conocimiento digital por la falta de acceso a lo tecnológico. También podemos pensarnos en nuestras instituciones desde las acciones para la protección de ecosistemas, así es como queremos entender la ecoedición. Queremos entenderla como una reducción del gasto energético. Queremos entenderla como este conjunto de las 3 Rs, reciclar, reducir o reutilizar, que creo que ese es como el primer foco, y creo que esto es lo que hacemos en casa también cuando hacemos esa separación de los residuos, ¿no? O queremos pensar en el impacto en los bosques, fabricación sostenible de papel, por ejemplo, con estas certificaciones de las cuales hemos venido hablando como la EFCC. Y como ven acá, hablar de ecoedición no quiere decir hablar de una sola cosa, sino tener un múltiple conjunto de estrategias, y en la medida en que pensemos que podemos cumplir con todas ellas, pues la tarea también va a ser mucho más difícil, y en esa medida comenzar a pensar de estas cuáles pueden ser las más factibles de llevar a cabo, pues estas estrategias de coedición y las implementaciones sobre la coedición o sobre una edición mucho más sostenible, pues van a ser mucho más accesibles en la implementación. Para ello, lo primero es que debemos entender el contexto. Y digamos que hemos venido hablando de, por ejemplo, Jordi habla de su editorial y habla del Instituto para la Ecoedición en Cataluña. Y estamos hablando particularmente de las editoriales universitarias, pero cuando hablamos de edición universitaria no debemos perder del gran foco que las editoriales somos oficinas dentro de una institución. Y en esa medida, pues también lo que puede pasar y que perdemos del panorama es que como estamos en una gran en una institución más grande, entonces vale la pena también preguntarnos cuáles son esas actividades sostenibles que nuestra institución está llevando a cabo. Estamos pensando que de pronto en nuestras universidades tenemos procesos sustentables, que llevamos a cabo una reducción de desperdicios y de neutralización de huella de carbono, que tal vez nuestra institución tenga políticas y estrategias que está implementando en pro de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible o en pro de disminuir ese impacto medioambiental por el uso de desechos o por el mejor manejo de los desechos. Entonces, creo que comenzar a partir de la premisa de que si nuestra institución
institución está haciendo algo por reducir ese impacto medioambiental, de alguna manera nosotros podemos unirnos a esas estrategias y contribuir también a la reducción o al lograr hacer un aporte pues en términos de la sostenibilidad. Entonces vale la pena con ese gran primer contexto de saber que hacemos parte de un sistema mucho más importante que es una universidad. Desde la editorial hacemos parte de esas políticas. ¿De qué manera estamos haciendo parte de esas políticas? Lo más importante, muchas veces como resultados en términos de la edición sabemos que trabajamos por proyectos y que nuestro proyecto tiene un fin y ese fin es el libro o el artículo. Pero entonces en términos de la medición de otro tipo de estrategias, como por ejemplo estas, esto que estamos haciendo es medible, es cuantificable, ¿de qué manera lograremos evidenciar ese impacto que queremos causar con nuestros procesos? En ese sentido, hay 15 criterios que de acuerdo con la Guía para la Sostenibilidad Corporativa de las Naciones Unidas, pues una institución debe cumplir para saber si ha incorporado políticas y prácticas de gestión medioambiental. Lo primero son sistemas de gestión de la calidad, porque los sistemas de gestión de la calidad lo que hacen es hacer un seguimiento para que no haya un mayor uso, un uso pues, como más alto de los recursos que en realidad deberían utilizarse y además se hace un seguimiento respecto a la calidad y todos estos componentes que pueden ayudar a hacer mejores y más eficaces los procesos, y cuando hablamos de eficiencia en los procesos inclusive podemos llegar a pensar en una reducción del uso de energía. Evaluación tecnológica, ya lo hemos visto, dispositivos que duran de 5 a 7 años, que tenemos una obsolescencia programada, entonces de qué manera también se hace un mejor aprovechamiento de esos recursos tecnológicos, uno eso, y segundo la disposición de esos recursos tecnológicos. El análisis de ciclo de vida de los productos dentro de la institución, particularmente ya lo veíamos con Daniel y lo hemos visto en las conferencias anteriores, pues nuestros libros tienen un ciclo de vida de 5 años que a veces en términos también de la investigación que se produce en la academia, pues la investigación tiene que apuntar también a unas coyunturas, a unos procesos muy rápidos, ¿no? Y en esa medida también qué tan largo es el ciclo de vida de nuestras investigaciones, porque asimismo se va a impactar no solo la investigación, como decía Daniel esta mañana, nosotros estamos produciendo contenido, pero en esa medida cuál va a ser el uso que se le va a dar en los repositorios, y como lo mencionaba Aida también esta mañana, pues en la medida en que tengamos estos repositorios ahí desperdiciándose, digamos, como colgados para siempre, pues hay un gasto energético importante ahí. Evaluación de riesgos e impactos, metas e indicadores de desempeño, producción más limpia y segura, metas de consumo y usos responsables, reducir, reutilizar, reciclar. Creo que esto es lo que se vuelve principal y el común denominador cuando estamos hablando de sostenibilidad, el mejor aprovechamiento de los recursos. Concientización y formación de los empleados. Y esta parte es bastante importante, porque de nada sirve tener unas estrategias si las estrategias no se comunican y no hay una formación continua a las personas que hacen parte de los equipos de trabajo. Si llega una persona nueva a un equipo editorial y no hay una buena disposición o no hay buenas políticas de disposición de los residuos, pues no hay separación y seguramente va a terminar en la basura y va a terminar en relleno sanitario y no vamos a poder reutilizarlo. Entonces esta parte de la formación es algo que no podemos perder de vista. Además de eso, los acuerdos en la cadena de suministro, ver de qué manera se hace más efectiva la producción, un poco como lo mostraba Daniel dentro de la cadena de producción del libro. Monitorear y evaluar el desempeño, informar las emisiones. Creo que en esto en Latinoamérica no somos tan juiciosos porque no hacemos tampoco mediciones de cuál es el impacto que hacemos dentro de nuestras instituciones. No pensemos como oficinas particularmente, pero en general en los países es muy complicado hacer esta medición, o no contamos con los instrumentos todavía, o todavía políticamente no tan relevante como quisiéramos. Transparencia en las políticas y prácticas y diálogo entre las partes interesadas. Y en ese sentido, pues para comenzar a hacernos estas preguntas, creo que la base para pensarnos un poco las políticas y para no arrancar de ceros, porque saber también tener un punto de partida es muy importante. El mejor punto de partida en este momento pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto ya se ha convenido por la Organización de Naciones Unidas, ya hay unas convenciones firmadas por los gobiernos y tenemos 17 objetivos bajo los cuales podemos trabajar y de alguna manera comenzar a unirnos. Tenemos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico.
industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Dentro de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, y esto se puede consultar fácilmente en una página de la ONU, hay unos indicadores y unas metas. Hay una reducción de CO2 o hay un mejor acceso a las comunidades al agua o una reducción del gasto energético. Entonces, seguramente aquí ya tenemos unos indicadores muy claros que lo que podemos hacer es traducir estos indicadores a qué es lo que se hace particularmente en nuestras instituciones y en nuestras oficinas editoriales. En ese sentido, y particularmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá este año, en la cual podemos decir que tuvimos como invitado especial a México y que pues un poco resultado de esto se dio esta maravillosa visita a Jalapa, pero en ese contexto de la Feria Internacional del Libro se hizo la firma del Pacto de los Editores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes escanean este QR van a tener el acceso a qué fue lo que se hizo particularmente a esta noticia. Y particularmente el pacto de los editores es el siguiente. Los actores de la industria editorial nos comprometemos con el futuro, llevando a cabo acciones para acelerar el progreso hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Aspiramos a desarrollar prácticas sostenibles y a actuar como defensores de los ODS durante la década de acción que va del 2020 al 2030. Como signatarios del Pacto de los Editores por los ODS, convenimos: 1. Comprometernos con los ODS, declarando políticas y metas de sostenibilidad en nuestros sitios de Internet, incluida la adhesión a este pacto, incorporando los ODS y sus metas según corresponda. Segundo, promover y obtener activamente contenidos que aboguen por los temas representados por los ODS como la igualdad, la sostenibilidad, la justicia, así como la salvaguarda y fortalecimiento del medio ambiente. 3. Informar anualmente sobre los avances hacia el logro de los ODS, compartiendo datos y contribuyendo a las actividades de evaluación comparativa, ayudando a compartir las mejores prácticas e identificar las brechas que aún deben ser abordadas. Designar a una persona que promueva el progreso de los ODS, actuando como punto de contacto y coordinando los temas relacionados con los ODS en toda la organización. Quinto, sensibilizar y promover los ODS entre el personal para aumentar el conocimiento sobre las políticas y los objetivos relacionados con los ODS y fomentando proyectos que ayuden a alcanzar los ODS para 2030. Sexto, sensibilizar y promover los ODS entre los proveedores para abogar por los ODS y colaborar en áreas que requieran acciones y soluciones innovadoras. Séptimo, convertirnos en impulsores ante clientes y partes interesadas mediante la promoción y la comunicación activa sobre la agenda de los ODS a través de mercadotecnia, sitios en Internet, promociones y proyectos. Octavo, colaborar en ciudades, países y continentes con otros signatarios y organizaciones para desarrollar, localizar y escalar proyectos que impulsen el progreso de los ODS individualmente o a través de nuestra asociación editorial. Noveno, dedicar presupuesto y otros recursos para acelerar el progreso de proyectos dedicados a los ODS y promover los principios de los ODS. Y finalmente, actuar sobre un objetivo de desarrollo sostenible, por lo menos, ya sea como editor individual o a través de nuestra Asociación Nacional de Editores y compartir los avances anualmente. Esto en términos globales requiere mucho compromiso, no solamente de cada uno de los editores, sino también de organismos gubernamentales. En este caso seguramente participarán el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, pero particularmente en esta firma de este pacto, pues quien está representando este compromiso con los ODS es la Cámara Colombiana del Libro, que a su vez hace parte digamos, articula todas las editoriales y todo el sector editorial en Colombia. Entonces, de entrada, esta es una primera voz. Vamos a ver también esto en qué resulta, porque los compromisos realmente son bastante amplios. Hacer una medición de las huellas de carbono, pues requiere de unos instrumentos, se necesita de recursos, particularmente para las instituciones académicas en Colombia, pues es un tema también lograr dedicar recursos a esto, pero esperamos que de pronto inclusive con el apoyo del Ministerio de Cultura o del Ministerio del Medio Ambiente pueda lograrse. Para retomar todo esto y teniendo en cuenta, digamos, este gran contexto, entonces vale la pena volver a esta primera parte sobre las definiciones de ecoedición y preguntarse entonces de todo esto, ¿cuál es la definición que adoptaré de ecoedición? Y ya lo hemos visto. ¿En cuál de estas estrategias vamos a focalizarnos? Y lo más importante, ¿cómo lograr que estos procesos se sostengan en el tiempo? Porque una cosa es implementar estrategias y políticas dentro del corto plazo y hacer una selección de material o decir desde hoy me comprometo con el reciclaje, pero de pronto hay un cambio en la dirección editorial o hay un cambio de rectoría o hay un cambio político en nuestras instituciones.
Y esto puede afectar también que los procesos que se llevan a cabo en las instituciones pues decaigan. Entonces es muy importante también tener un compromiso institucional de manera que todos los procesos puedan ser sostenibles en el tiempo. Y sostenible en el tiempo implica también pensar en recursos y no solamente en recursos económicos, sino también en recursos de personas y bueno, como estar evaluando continuamente esto. Para ello, una vez hemos definido cuál va a ser esta definición que vamos a adoptar de ecoedición, particularmente para nuestras editoriales universitarias, vale entonces la pena hacer un proceso de autoevaluación y saber en qué estamos hoy. Porque como les decía, tal vez esta es una preocupación que hemos visto a lo largo del foro y tal vez las cifras nos han aterrado un poco y uno piensa, bueno, ¿y de qué manera podemos contribuir a la disminución de la temperatura o el fortalecimiento de los bosques, en fin? Pero en primer lugar, pues vale la pena hacerse unas preguntas porque tal vez hemos venido haciéndolo con estrategias que, como lo decía Elena ayer, pues pueden ser mínimas, pero de alguna manera cuando sumamos todas estas estrategias, pues finalmente vamos a tener que en conjunto estamos logrando un impacto positivo. Y vale la pena entonces preguntarse si estas estrategias, por ejemplo, de reducción de tiraje no tienen que ver únicamente con una reducción de los recursos. Si de pronto lo que estamos publicando o estamos haciendo de nuestras editoriales es más un greenwashing, ¿no? Como estamos siendo verdes, pero en realidad estamos siendo verdes porque nos recortaron el presupuesto. O si de verdad estamos pensando en unas estrategias mucho más pensadas a largo plazo para que justamente podamos adoptar esas, digamos, estas definiciones de ecoedición como lo hemos visto anteriormente, si en realidad son sostenibles y si lo estamos haciendo de verdad con el espíritu de reducir el impacto medioambiental y social que estamos teniendo dentro de nuestras instituciones. ¿Estamos apuntando a una disminución en el tiraje por costos o realmente por estrategias de reducción del gasto y no del gasto en recurso económico, sino del gasto en recurso medioambiental? Nos hemos hecho preguntas como cuál es el impacto de la producción de un texto que se imprime por demanda, porque claro, aquí pensábamos también que tal vez cuando imprimimos uno, pues no estamos usando estas toneladas de papel. Pero del otro lado, y esto es una reflexión, no quiero que se piense aquí que estoy juzgando ni con el índice ni nada de eso, pero sí vale la pena pensar que de pronto en la producción de un solo ejemplar estamos utilizando mucha más energía eléctrica que si fuéramos a utilizar, por ejemplo, imprimir 300 o 400 ejemplares. Y estos son dilemas a los cuales vamos a estar enfrentándonos, pero justamente cuando estamos haciendo estos procesos de autoevaluación es que podemos pensar mejor de qué manera hacemos una optimización de los recursos. Nos preguntamos por el costo energético de las publicaciones digitales y creo que ha sido para todos una gran sorpresa pensar que el costo energético que tenemos en la publicación digital es inclusive muy, muy alto, y ahora más tarde les voy a dar unas cifras que también nos pueden sorprender un poco sobre todo el tema de inteligencia artificial. Las estrategias de reducción de impactos están alineadas con las filosofías, políticas o misión institucional, porque de nuevo hay que pensar que como editoriales universitarias estamos inmersas dentro de un ecosistema y si a ese ecosistema no le interesa que hagamos esto y no dedica recursos, pues va a ser muy difícil también que contemos con un apoyo institucional para lograr reducir nuestro gasto energético, por ejemplo. La ecoedición no es solo cuestión de editar con el papel de bosques certificados y con cadena de trazabilidad y custodia. Esto lo dice Manuel Gil. Ayer Jordi nos mencionaba a Manuel. Y esto lo tomo del manual de ecoedición que publicó el CERLALC en junio, creo, del 2022 y en junio del año pasado, en el cual hay 4 textos que nos hacen reflexionar sobre estos procesos y digamos cuáles pueden ser esas estrategias que dentro de las editoriales podemos adoptar para hacer unos procesos mucho más sostenibles. Teniendo esta pequeña definición de la ecoedición, tenemos que preguntarnos entonces qué estrategias pueden aportar desde la editorial a la neutralización de la huella de carbono institucional. Particularmente en el año pasado, que ahora les voy a comentar un poco de esto, pero se llevó a cabo un foro de ecoedición. Esto fue este año, a principios de año, en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y se hablaba de diferentes tipos de estrategias. Y uno de los ejemplos que se mencionaba en esta estrategia es que un editor en Japón de un periódico que se llama perdonarán mi japonés, Mainichi Shimbuncha, sí, perdón, ofrecí excusas por mi japonés.
Imprime esta publicación en tintas de origen vegetal e introduce semillas en la publicación para que pueda ser aprovechado para cultivar flores. Esto suena muy bello, ¿cierto? Pero cuando pensamos en nuestro contexto, ¿qué tan factible es lograr poner semillas en nuestros libros o en estas publicaciones que muchas veces generamos y que tienen un tiempo de vida muy corto, como por ejemplo en una semana o 2 semanas, pensamos boletines que muchas veces también terminan en reciclaje, pero ¿qué tan factible es esta estrategia en términos de presupuesto? Entonces es claro y debe ser fundamental pensar que todo aquello en lo que pensemos debe ser alcanzable, realista, acorde con el contexto y con los recursos, medible, verificable y de nuevo sostenible en el largo plazo. Quiero que de nuevo pensemos que las editoriales universitarias estamos metidas en un ecosistema mucho más amplio que es la universidad. No quiero decir que desde la editorial no nos hayamos hecho esta pregunta o no llevemos a cabo esta. Bueno, en realidad es la primera vez que también como oficina editorial comenzamos a hacernos estas preguntas de cómo podemos hacernos más sostenibles. Pero en esa medida, en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, hay una cosa muy particular y es que la editorial pertenece a la biblioteca. Es la dirección de biblioteca y nosotros estamos dentro de esa dirección como, digamos, dentro del organigrama. Y quiero traer a colación este ejemplo para pensar que no solamente desde la dirección administrativa o desde la utilización de recursos pueden pensarse estrategias para reducción del impacto o para reducir esa huella de carbono. Resulta que la Biblioteca de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, ha hecho un convenio con la Fundación Biblioseo para aportar al reciclaje. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que se han dispuesto diferentes puntos de recolección de residuos, no en la biblioteca y de nuevo no por parte de no por parte de la dirección administrativa, sino desde la biblioteca, para hacer recolección de plástico. Esto con dos objetivos. El primero, todo esto pues al final se vuelve recurso. Y es un recurso que se puede vender. Esto lo hablábamos con Jesús creo que anteayer o ayer. Y es que en la medida en que se piense que el reciclaje puede traer recursos a las instituciones, entonces lo van a ver con otros ojos, ¿no? Porque así sea muy poco el ingreso que se le pueda generar, pues en la medida en que se piense en dinero, un poco se va a motivar, mejor cochino capitalismo, pero se va a motivar muchísimo mejor a la recolección y al mejor aprovechamiento de los residuos. Pero además de eso hay una particularidad con Biblioseo y es que estos ingresos que se espera recolectar con esta iniciativa van a apoyar la educación de otros estudiantes y de personas que tal vez no tienen acceso a la universidad o a algunos programas de la universidad. Entonces vemos aquí cómo se nos va cerrando el ciclo de sostenibilidad porque se está aprovechando el recurso, digamos, todos los desperdicios que se generan en la universidad para venderlos a plantas de reciclaje y con ese recurso apoyar la formación de personas. Pues en ese sentido son múltiples, digamos, una de las características que se veía y que estudió la biblioteca fue que había múltiples iniciativas de reciclaje que estaban totalmente desarticuladas en la universidad y que al estar desarticuladas y atomizadas pues no estaban generando un impacto real. Entonces se pretendía con esto hacer una mejor gestión de los residuos aprovechables por parte de todos los actores en la universidad. Lo que estaba ocurriendo es que esos residuos se estaban aprovechando no por la universidad no estaba recibiendo recursos por ellos, sino que simplemente los estaba regalando y eran terceros quienes hacen parte de plantas de reciclaje más grandes, quienes estaban recogiendo esos recursos. Entonces aquí se vio también una estrategia de generación de ingreso y pues esto además está apuntando a que jóvenes sin oportunidades puedan ingresar a la educación superior. Y esto, pues, evidentemente impacta en los indicadores de sostenibilidad de la universidad. Entonces, a pesar de que esto no es una iniciativa que sale directamente de nuevo, dirección administrativa, sale de una unidad diferente. Y en ese sentido, ahí sí un poco es como pensar salirse de la caja para ver que este tipo de iniciativas pueden surgir desde una política de una oficina más pequeña y que pueden replicarse o inclusive motivar al resto de la institución para generar un impacto positivo.
Un poco este es el esquema de la gestión de esos recursos: identificación de residuos aprovechables, acumulación y recolección periódica. Esos residuos se comercializan a las personas, pues, digamos, a quienes hacen el proceso de reciclaje. Con ello se genera un ingreso de recursos, se crea un fondo específico para que con ese fondo específico se puedan generar un recurso económico que sea de apoyo para determinados beneficiarios que puedan acceder a programas de la universidad, y a ese mismo programa se le hace seguimiento. En ese sentido, de nuevo, la reflexión sobre eso es que posiblemente directamente la editorial de la universidad no está teniendo un aprovechamiento de los recursos, pero al comenzar a participar en esta estrategia, que además está ligada a la biblioteca de la universidad, seguramente no tenemos tampoco los instrumentos para hacer esa medición de reducción, pero lo que sí es claro es que se puede aprovechar mejor este recurso y pues generar un impacto positivo tanto medioambientalmente como en términos sociales. Pero además de eso es necesario comenzar a generar espacios de reflexión, y aquí quiero retomar que a principios de este año pues se llevó el primer foro de ecoedición en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en la cual pues participaron personas del CERLALC, participó Penguin Random House, algunas editoriales universitarias también. Digamos que muchas de las estrategias que se discutieron en este foro las hemos visto acá: reducción de tiraje, reducción de papel, trabajar con papeles certificados, pero particularmente, digamos, lo que fue muy importante para mostrar en este foro fue que Penguin Random House decidió para este año poner fin al plástico en el papel termosellado. ¿Cómo se dice acá? En el retractilado, exactamente. Entonces, el retractilado, perdón, es el choque cultural. Penguin Random House en Colombia dejó de retractilar los libros, particularmente para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y lo va a seguir haciendo. Esto puede no ser de impacto para una editorial universitaria. ¿Sí? Digamos que son los comerciales, y seguramente detrás de eso también hay una decisión de disminuir el recurso, pero lo que vemos es que en la medida en que se reduce ese recurso, pues también hay un menor gasto de plástico. Aquí la gran pregunta es qué va a pasar con las librerías, porque si nos devolvemos a lo que nos explicaba Daniel esta mañana, es que como editorial hacemos parte de una cadena en la cual tenemos distribución y librerías, y seguramente el distribuidor, para que no se deterioren los libros, para que no se lastimen, pues va a retractilarlos. Pero por eso también es muy importante que digamos, las grandes editoriales, en este caso Penguin Random House, se abanderen del proyecto, porque el hecho de que los grandes comerciales y quienes realmente tienen una voz económica importante comiencen a tener este tipo de iniciativas, pues va a ser mucho más fácil que el resto de editoriales o de agentes puedan unirse y sea mucho más fácil la transición, porque pues sí, el capitalismo manda y señor Penguin ya está tomando esta decisión, entonces vamos a seguir el ejemplo, y eso inclusive puede tener mucho más eco digamos, en la política también que se pueda dar. Pero entonces, de nuevo, siguen estas preguntas. ¿Cómo hacemos seguimiento para que estas estrategias realmente podamos ver cuáles son esos indicadores que nos vamos a plantear para saber que eso sí está funcionando? Si debemos tener esas estrategias, si debemos continuar esas estrategias o si debemos replantearlas. Y más allá del plástico y el tiraje, pues ¿dónde más podemos generar impactos positivos? Porque eso es lo que hemos visto. Digamos que ya vimos otras pistas a lo largo de estas charlas, lo veíamos ayer, con que inclusive desde el diseño, hacer más partícipes a los diseñadores editoriales de nuestros procesos para pensar cuáles pueden ser los impactos en términos de la publicación final, pues va a ser muy bueno, y de entrada nos está ayudando a pensarnos muchísimo mejor la sostenibilidad de nuestras oficinas. Para cerrar, quisiera dejar dos reflexiones. Esto que ya no es un secreto para nadie, y es que ni el papel, ni el internet, ni lo digital son tecnologías limpias, ni verdes, ni inocuas. Sin embargo, en la comparación con una edición en papel basada en criterios de ecoedición, lo digital e internet pierden ahora mismo por goleada. Soy un defensor del mundo digital, pero las tecnologías que sustentan Internet no son limpias. Internet no es verde. Esto de nuevo lo dice Manuel Gil en el artículo Ecoedición y Sostenibilidad, buscando un futuro verde, en el dossier de Ecoedición. Si ustedes escanean este QR van a poder descargar el PDF que publicó el CERLALC. Entonces, con todos estos textos de Manuel, y como esta primera digamos, esta primera gran reflexión que se hace inclusive de un organismo multilateral como el CERLALC sobre cuáles son esos procesos que debemos llevar a cabo para hacer nuestra industria mucho más sostenible. Voy a terminar de dejar que escaneen un segundo ahí.
Y si no, pues pueden buscarlo como Dossier Ecoedición CERLALC y ahí fácilmente van a encontrar el PDF con esta información. Pero la otra gran pregunta que debemos hacernos en este momento es, en lo digital, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial? Esta mañana Daniel también nos daba una pincelada muy rápida de que para una charla muy corta con una inteligencia artificial, particularmente con ChatGPT, se necesitaban, creo que la estadística creo que nos dio 500 litros de agua para una conversación, una cosa así. Pues esto es aún más aterrador. Este texto hace parte, digamos, de un blog que se basó además en un artículo publicado. Ustedes pueden descargar el artículo acá. ¿Y qué es lo que nos dice ese artículo? El estudio hace una comparación con otras fuentes de emisiones de carbono. Esto es una investigación que se llevó a cabo porque se quería medir cuál era el impacto del consumo energético de las inteligencias artificiales, pues porque ustedes saben que esa inteligencia artificial tiene que alimentarse constantemente de información. Esto es una base de datos gigantesca, es como la base de datos más potente que tenemos en este momento en el mundo. Pero cuando hacemos esa conversión a cuál es el gasto energético, pues miren esto. En el caso de un automóvil, este emite unas 57 toneladas de CO2 durante toda su vida útil. Toda su vida. El entrenamiento de una unidad de inteligencia artificial que pueda descifrar y manejar lenguaje podría emitir hasta 284 toneladas de carbono, 5 veces más. Esto significa unas 315 veces las emisiones de un vuelo de costa a costa a Estados Unidos y 56 veces el consumo promedio de energía de un ser humano en toda su vida. Esto, además, cuando uno comienza a pensarlo en términos de cuánto se alimenta la inteligencia artificial, toda la útil o sea, alimentar una sola inteligencia artificial en comparación con toda la vida útil de un automóvil clase media en Estados Unidos, quiere decir desde el momento de la extracción de los materiales hasta que se da por chatarra. Esta es toda la vida útil sobre la cual se hace la medición. Entonces hay un gasto energético muy importante. Claro, en este momento hay otras discusiones sobre la inteligencia artificial y es qué vamos a hacer con la legislación, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los estudiantes. Nuestros estudiantes están usando ChatGPT para presentar sus trabajos, en fin. Pero hay una discusión además muy importante en términos medioambientales que se tiene que comenzar a dar acá y es en nuestro quehacer editorial y particularmente con estas inteligencias artificiales. No quiero decir que lo desmotivemos ni quiero decir que lo satanicemos, ni mucho menos. Esto ya es un hecho y tenemos que aprender a convivir con él, así como cuando se dio el cambio de formato del libro físico y el digital y bueno, entonces esto va a acabar el libro, definitivamente no se acabó y así como el internet, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Pero al final lo que debemos hacernos y sobre lo que debemos preguntarnos es sobre el uso responsable que hacemos de esa herramienta. Y uso responsable no quiere decir únicamente no vamos a cometer plagio, nuestros estudiantes les vamos a prohibir usarlo. No, lo que tenemos que pensar es en ese uso y gasto energético que hacemos. Porque si lo vamos a usar, si vamos a usar estas inteligencias artificiales en nuestro quehacer, pues entonces que realmente lo aprovechemos de una mejor manera porque del otro lado estamos viendo que ha llevado años construir, o bueno, no años, sino muchos recursos construir ese conocimiento que se nos está botando a manera de conversación. Esas son fundamentalmente las preguntas y reflexiones que quisiera dejarles y espero pues que también sean semillas para que en cada una de nuestras instituciones podamos hacer procesos mucho más sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Marcos las reflexiones que nos deja y efectivamente más que respuestas son tópicos para pensar y tener claro que la ecoedición no son ecogestos ni pintarnos de verde, es reflexionar de manera más profunda acerca de cómo vamos a interactuar con la naturaleza y cómo algo tan bello como son los libros y lo que ahí contienen puedan existir y coexistir haciendo un uso responsable de los bienes naturales. Cedo la palabra a nuestra segunda ponente, a la doctora Paola Velasco, y continuamos. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos nuevamente por acompañarnos en esta siguiente sesión de este foro. Gracias a Agustín del Moral, un querido escritor y editor que desde que yo estaba aquí chiquita en la Facultad de Letras de españolas, pues era uno de
una de las personas a las que teníamos la fortuna de tener también como dialogante de no solamente la literatura, sino de otros ámbitos del conocimiento. Gracias, Jesús, también por la invitación, al apoyo a todo el equipo que hace posible este foro, apoyo técnico, de difusión, en fin, a cada una de las personas que hacen posible que estemos aquí. Muchas gracias. De veras es para mí muy lindo volver, muy satisfactorio a mi alma mater, a mi casa de estudios, donde no solamente aprendí mi formación en la parte literaria, sino también en la parte de edición, y donde, bueno, experiencias vitales únicas, desde luego, también, que me marcaron para siempre. Bueno, yo vengo a hablarles del caso específico de la UNAM. Hemos pasado organizamos, Aida tuvo muy bien el buen tino de digamos, el caso de un país, de una universidad y de un país, pasar a algo ahora hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego hablar sobre el caso específico de la Veracruzana. Y bueno, para hablarles de la UNAM, tengo que partir de una particularidad sobre cómo se construye el sello universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde fuera, por supuesto que se ve como si fuera el sello de la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México es un sello editorial y publica, por cierto, que publicamos una ingente cantidad de libros este año en las mediciones que hacemos con todos ahora les cuento de los sellos, de cómo se integra, pero tenemos alrededor de 1,800 títulos publicados al año en la UNAM. Es una producción editorial inmensa. Bueno, les decía, desde fuera se nos ve como el sello editorial de la UNAM, pero está integrado por un conglomerado de editoriales distintas que en este momento son pues alrededor de 120. ¿Qué significa esto? Cada CCH, por ejemplo, son 5, cada Escuela Nacional Preparatoria son 9, cada facultad, cada instituto, cada centro, cada programa, cada dirección, cada secretaría puede editar, y de hecho lo hace, edita de manera autónoma. Desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, a la cual pertenezco, tratamos, por supuesto, de marcar directrices, y ciertamente tenemos unas disposiciones generales que en teoría deben regir a todas las dependencias editoras. De alguna manera sí lo hacen, pero lo cierto es que también la autonomía es un valor muy arraigado y muy apreciado en la UNAM. Y bueno, sí, se ha vuelto una suerte de broma decir que en la UNAM hasta los lápices son autónomos, pero en efecto, ¿no? Esto impacta también, decía, en la cantidad de títulos que se publican en la Universidad Nacional, al tener esta posibilidad de que cualquier espacio universitario, cualquier dependencia universitaria pueda tener una producción editorial. Bueno, pensando en ya qué ocurre, qué hacemos en nuestras universidades, en nuestras instituciones, creo que es fundamental partir, sí es cierto, de que somos instituciones públicas, que nuestros sistemas son muy distintos de lo que ocurre en una editorial comercial, que aprendemos también mutuamente, pero que bueno, que hay procesos y sistemas muy específicos. Creo que la anoté aquí, Marco, una de las preguntas fundamentales de las que nos hablaste, me quedé con esta de más allá del tiraje, o del retractilado, ¿dónde más podemos generar impactos positivos? Y bueno, a eso va un poco mi participación desde el punto de vista de la UNAM. Tenemos un padrón de proveedores de imprentas. Es un registro que hasta donde sabemos prácticamente ninguna universidad tiene y que funciona de cierta forma como un aval para estas múltiples dependencias, les decía alrededor de 120 dependencias editoras que integran a nuestro sello,
y para que sepan qué ofrecen las imprentas y cuáles les ofrecen los mejores servicios. Esto del padrón de imprentas no es poca cosa, créanme, porque como hemos visto aquí, incluso en algunos de las mesas previas, partir de ahí o tener esa fuerte vinculación como parte de todo el proceso con las empresas de artes gráficas también es muy, muy importante. Bueno, para integrarlo, desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial se visitan imprentas de distintos puntos de la República. Y esto, bueno, lo comparto también pensando en que podemos tener justo estas pautas o compartir conocimiento, pautas que nos puedan llevar a nuestras instituciones a desarrollar mejores prácticas. Bueno, hay en distintos puntos de la República, porque otra vez hay que decir, en la UNAM hay un número de instancias editoras que están ubicadas en otros estados. La ENES Morelia, por ejemplo, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, pero bueno, también hay en León, en La Paz, bueno, en Baja California Sur, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, por ejemplo, en Campeche, que hacen sus propias publicaciones. En fin, hay que también saber dentro de toda la República dónde están estas imprentas a las que las otras dependencias universitarias que están, los otros campus que están fuera del campus central, a cuáles pueden recurrir. Bueno, entonces visitamos distintas imprentas, decía, para evaluarlas y para incorporarlas a este padrón, incorporando solo aquellas que ofrezcan los mayores beneficios de producción, también, claro, de impresión local, que como hemos visto ya también es uno de los puntos importantes, ¿no? Favorecer que la ENES Morelia no tenga que ir a la Ciudad de México a imprimir, sino que puedan localizar las imprentas que están cerca de su comunidad. Y bueno, la posibilidad también de que algunas de estas imprentas tengan algunos criterios ecológicos. La mirada que lanzamos siempre hacia lo que hacemos busca ser lo más autocrítica posible, tanto para reconocer los aciertos, que son muchos, como también pues señalar o vernos dónde tenemos ahí esas faltas. Y aquí debo decir que el criterio ecológico o sustentable no es aún el principal criterio para incorporar a las imprentas a este padrón. Sin embargo, sí exigimos que por lo menos todo el papel que usamos tenga la certificación FSC, una certificación que es muy común, ya también acá lo hemos visto, y que en realidad es apenas una partecita del gran todo que implica lograr un libro con bajo impacto contaminante. En la medida de lo posible buscamos también que sean imprentas que usen tintas amigables con el medio ambiente. No retractilamos ya, ¿cuál es la palabra ya? Termosellar. No retractilamos por una política ya de hace varios años, no retractilamos ningún libro. Aunque también aquí, ojo, hablo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, pero por esta autonomía, algunas de las otras dependencias todavía retractilan. Nosotros estimulamos y buscamos siempre decir no retractilen, pero en caso de que decidan hacerlo, también este es un llamado a que tratemos de eliminar en general los plásticos de un solo uso, y el retractilado de un libro es un plástico de un absoluto solo uso. Todavía un frasquito de algo lo podemos volver a usar para transportar, pero quitarle el retractilado a un libro es un plástico que de inmediato se va a generar un desecho que no puede ser reutilizado. Bueno, pero en caso de que se decida por alguna razón retractilar, pedimos a las imprentas que no sea con PVC. Hace mucho que la UNAM no retractila con este material, porque cuando entra al túnel de calentamiento causa mucho daño al personal operario, y en su lugar, aunque insisto en que procuramos no retractilar, usamos poliolefina.
Preferimos imprentas que tengan, por ejemplo, rutas de evacuación de virutas para ayudar a que el ambiente se mantenga a una temperatura adecuada, porque también en las imprentas, con todo el calor que se genera, quien ha estado ahí a pie de imprenta sabe la cantidad de… Es un horno eso, pues, y eso, por supuesto que también pues, contribuye en alguna medida al calentamiento que sufre el planeta. Entonces, bueno, procuramos que tengan estas rutas de evacuación de virutas, pero lo cierto es que muy pocas imprentas lo tienen. Y bueno, es una realidad también que las imprentas en sí mismas no tienen estos criterios ecológicos. Trabajamos mucho con ForPress, por ejemplo, ¿no? ForPress, ayer tuvimos la conferencia de su gerente general, de Juan Carlos, que es además el impulsor de esta empresa. Estuvo él en la mesa con Xiluen, y ForPress fue una empresa pionera en los modelos ecológicos en México. Pero lo cierto, les decía, es que apenas el 5% del padrón de la UNAM, el padrón de imprentas autorizadas, solo el 5% puede considerarse que sean imprentas que cumplen con estándares sustentables. ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque a las imprentas les importa más certificarse como empresas ISO que como empresas ecológicas. Cuando ForPress inició, trataba de… Cuando ForPress inició, ellos mismos, bueno, nos lo ha contado Juan Carlos, trataban de convencer a sus clientes de que los eligieran porque eran verdes, ¿no? Elijan mis servicios como empresa de artes gráficas porque yo soy verde. Y yo creo que hoy necesitamos hacer lo mismo a la inversa, o sea, tratar de convencer a las imprentas con las que trabajamos de que estos pluses de ser verde también nos van a llevar a nosotros como editoriales a elegir sus servicios. Entonces es como un empujar desde muchos lados para que al final pueda ser adquirir un compromiso de manera colectiva a favor de nuestro planeta. Yo creo que sí se puede, creo que a partir del diálogo, de la gestión, podemos hacer que muchas de las imprentas también empiecen a modificar algunos de sus criterios. Y aquí voy a introducir una idea que es, digamos, el concepto clave de lo que regirá o de lo que rige mi participación, que es mirar el panorama completo. Ya volveré a eso y bueno, lo mencionaré creo que varias veces, pero es mirar el panorama completo. Para cerrar el asunto del padrón de imprentas, lo principal que evaluamos son los aspectos técnicos, los fiscales, los financieros y los jurídicos, es decir, que sean empresas fiscalmente sanas, que las máquinas tengan la calidad suficiente, etcétera. Actualmente estamos justo en ese proceso, hace unos pocos días lo iniciamos, de la actualización de este padrón de imprentas que no se había hecho ya desde hace varios años. Y esto ayudará a que, si no podemos exigirles que sean verdes al 100%, pero sí por lo menos a que podamos descartar a aquellas que, y aquí voy a parafrasear a Jordi en su sesión de ayer, que sean unas, él dijo cerdas, ¿no? Empresas muy cochinas, ¿no? O sea, que sean empresas que tengan un alto nivel contaminante, nos va a ayudar para retirarlas. Sé que esto es difícil, exigirle a las empresas que garanticen la trazabilidad, que tengan certificaciones, pero hay que empezar. Y eso es, creo que de nuestra parte también como editores podemos iniciar ese proceso junto con las imprentas. Y bueno, vuelvo a esta idea de mirar el panorama completo. Para realizar estas visitas hemos invitado a editoras, a editores, a que se sumen para que miren directamente cómo es la realidad y cómo ese tramo de su proceso editorial puede estar también afectando la salud del planeta entero. Porque de pronto nos pasa como editoras, como editores, que nos quedamos con el trabajo de escritorio y yo creo que lo hemos visto en este foro, es imprescindible que sepamos
que las decisiones editoriales tienen un reflejo, tienen un impacto en los procesos todos, ¿no? Ahora que hablábamos de retractilado, en algún momento también en la UNAM, en una de las dependencias editoras, para evitar el retractilado, se pensó en hacer una suerte de forro que diera la vuelta y que con una pestaña, a través de una pestaña, cerrara el mismo libro, ¿no? Era como un libro no en una caja, pero que su propio forro le pudiera servir de protección. Y bueno, esto además era una idea de diseño muy bonita, pero al final es un diseño caprichoso que terminó impactando más en cómo ese forro específico con las pestañitas que debía tener, con la medida, etcétera, se desperdició mucho papel. Entonces, bueno, es importante como pensarlo desde la parte de origen del diseño, ¿no? Y la parte editorial. Bueno, todos sabemos y se ha hablado mucho aquí en este foro de tamaños de papel, de cómo aprovecharlo, de cómo el diseño tiene también este porcentaje en la huella del carbono, y creo que aquí es fundamental pensar que como editores necesitamos involucrarnos, que los libreros también necesitan involucrarse. Quienes diseñan las estrategias de comercialización, quienes hacen lo mismo por su parte en la de difusión, necesitan involucrarse más en un proceso conjunto, en un proceso que mire ese panorama completo, y que ese panorama completo también necesita estar en vinculación con las empresas de artes gráficas. Mirarnos como ese ecosistema que trabaja con un trabajo en conjunto, e incluso con las autoras, con los autores. Yo creo que como autoras, como autores, nos gusta ver de pronto nuestros libros en un papel muy blanco y brillante, sin ningún rastro de lignina, pero esos papeles son blanqueados con blanqueadores. Yo creo que ya nadie usa hipoclorito, yo espero que ya nadie use hipoclorito, pero lo cierto es que, bueno, porque sí, la industria del papel ha mejorado muchísimo sus procesos. Es una industria, ahora que hemos visto tantas cifras dispares de qué tanta agua se necesita para la producción de papel, qué tanto contamina el libro electrónico, etcétera. Bueno, la industria del papel sí ha mejorado sus procesos, y también es cierto que es una industria que ha buscado ser responsable con el medio ambiente, pero bueno, a menos que sea un papel FSP que no usa cloro en sus procesos de blanqueamiento, sí se usa dióxido de cloro. Entonces siempre utilizar un papel muy blanco pues sí implica que hubo una contaminación hídrica también. En fin, bueno, lo que quiero decir con todo esto como primer punto es que creo que debemos volvernos conscientes de que nuestras decisiones editoriales, como imprimir en papel blanco o en papel ahuesado, tienen una repercusión. Ayer platicábamos, por ejemplo, de que el libro 100% ecológico no existe, no va a existir. Con esta frase que nos leíste al final, tenemos creo que cada vez más esa conciencia, pero si logramos tener conciencia del impacto que generamos, podemos tomar decisiones encaminadas a minimizarlo. Y ahí está como el poder de tener esta información, ¿no? Hacemos ecoedición en la UNAM. Para decirlo con certeza tendríamos que hacer mediciones, y volviendo a la autocrítica, no tenemos siquiera un modelo de medición. Yo creo que en general nuestras universidades no cuentan con esos modelos de medición. Somos ecológicos entonces un poco por instinto, por aproximación, por sentido común, pero no somos sistemáticos ni lo hacemos bajo un plan. No tenemos una política. Esto que nos acabas de leer, que se firmó en Filbo, Bogotá, es muy interesante porque va encaminado justamente a establecer una política. Pero bueno, foros como este, por supuesto que nos dejan ver que hacer esa política, elaborar, trazarlas en conjunto como gremio,
es muy relevante, y si estamos como en el inicio es un momento muy óptimo para que todos podamos hacerlo de manera conjunta. Partir de mediciones, hacer mediciones anuales sería ideal. Hoy por hoy no lo tenemos, pero sí creemos que pensar ecológicamente debe ser nuestra constante. Y aquí vuelvo a la idea de mirar el proceso completo y pensarlo en términos de sostenibilidad. Llevar a las editoras y a los editores a estas visitas a la imprenta les ha remarcado que con frecuencia no están tan en contacto con el proceso final. Sé que suena absurdo, pero así es, ¿no? De pronto es como, nos lo decía Dani hace un rato, o sea, el editor pasa el proceso al colega de comercialización, de difusión y demás, y es como si fueran asuntos separados, como si cada quien solo tuviera uno de los tramos bajo su responsabilidad, se acaba y se olvidan de lo que pase con ese libro, cuando la verdad es que somos eso, un ecosistema en el que lo que se genera en un punto tiene un reflejo del otro lado y está todo muy, muy, muy vinculado. Así, le reconocemos eso de pronto, que nuestros editores y diseñadores están distanciados de lo que ocurre en las empresas de artes gráficas. Les decía esto de que de pronto, proponer un diseño que puede ser muy bonito, pero que resulta ser un diseño no tan factible, no tan viable, a veces un poco caprichoso, en fin, que a veces también llevan a la necesidad de ser reprocesos que no solamente cuestan dinero, sino que también incrementan la huella de carbono, porque al momento de diseñar quizá no se pensó, no lo previeron, que alguna tinta en particular sobre el papel que se estaba eligiendo, que se estaba proponiendo, se iba a volver una plasta, o que no se iba a ver con nitidez, y entonces hay que volver a hacer ese proceso. Bueno, entonces creo que es esto, que es importante que todos quienes participamos de este mundo del libro, de este ecosistema, conozcamos las máquinas, conozcamos el papel, su resistencia al rasgado, a la tensión, las características del papel reciclado, por ejemplo, los tipos de tintas de los que también ya se ha hablado aquí, vegetales, etcétera. Saber, por ejemplo, que elaborar placas 2 veces por algún reproceso contamina no solamente en la elaboración de las placas, sino también en la limpieza de las placas que produce contaminación hídrica. Bueno, conocer todo esto, por supuesto que se traduce en ahorros económicos y energéticos, en el aprovechamiento de los materiales, de los esfuerzos también, de los esfuerzos humanos, y en minimizar el impacto del medio ambiente. Sabemos como editores que es posible editar con familias tipográficas que requieran menos tinta, que utilicemos papeles más ligeros, y aunque eso pensemos, pues sí, eso también tiene su impacto en nuestros colegas que se dedican a la distribución, a la comercialización, que pueden transportar de una manera mucho más fácil, gastar menos energía, menos combustible, etcétera, cajas de libros que son más ligeros que cajas de libros pesadísimos. Bueno, mirar ese proceso completo también nos lleva a reconocer, tú lo has dicho, en la UNAM es lo mismo, que en el ámbito académico hay cuestiones muy particulares. Las revistas académicas, por ejemplo, nosotros publicamos un muy buen número de revistas académicas y creemos que tienen en el formato digital su mejor espacio, aun cuando sabemos que a lo mejor lo digital es una fuente altamente contaminante, pero partiendo de ese conocimiento también nos permite hacer evaluaciones y tomar decisiones. Y en el caso particular de las revistas académicas, creemos eso, que su mejor formato es el digital. En la investigación es primordial publicar con regularidad. Hay que hacerlo además con oportunidad. Hay investigaciones que dentro de 3 semanas ya están superadas por otra. Es parte de la generación, de crear conocimiento, de generar conocimiento. También hay que reconocer
que hay un nicho muy específico para muchos de estos saberes, ¿no? Es un grupo de académicos solamente el que está interesado en cosas puntualísimas. Entonces, bueno, y también tenemos la responsabilidad de difundirlas, ¿no? No solo de publicarlas, sino de difundirlas. Entonces, pues, como editores también de revistas académicas, sabemos que necesitamos publicar estos textos que recibimos de forma muy rápida, contribuir a que se puedan leer de manera inmediata en cualquier otra parte del mundo y que le lleguen a esos investigadores que están interesados en el mismo tema. Y es algo que solo el formato digital nos puede dar. En la investigación tenemos, yo creo que debe ser algo compartido, común, pero el lema de publicar o morir, ¿no? Y es necesario publicar los resultados de nuestras investigaciones. Y además de que, bueno, también en investigación eso redunda en puntos, ¿no? En puntos que tienen no solo su valor académico, sino su valor económico. No podemos frenar eso, la investigación, ni la publicación puede ni debe detenerse. Sin embargo, desde el 2021, a través del Consejo Editorial de la UNAM, es un consejo integrado por nuestras máximas autoridades del que Publicaciones forma parte, buscamos e impulsamos que esas investigaciones se realizaran solo en libro electrónico y que se les reconociera el mismo valor que se hacen en publicación impresa. Y esto por los puntos, ¿no? Porque de pronto convencer a algún académico de que su libro podría tener incluso una mayor y mejor movilidad a través del formato digital, decían, no, yo lo quiero impreso, pero en realidad lo quería impreso porque si no iba impreso, no redunda en puntos, o sea, no cuenta para sus evaluaciones. Entonces, bueno, logramos un poco, no digo que al 100%, pero sí logramos que se les reconozca a cierto tipo de investigaciones el mismo valor para que los investigadores no tengan que hacer una tirada, aunque hacíamos pocos libros, pero que no tengan que hacerse estos ejemplares. Otro ejemplo similar es la Gaceta de la UNAM, que es nuestro diario oficial, como si fuera nuestro diario oficial de la Federación en la UNAM. Además de que ha reducido muy sensiblemente su tiraje para apostar por la versión digital, hace un par de años se estableció que todo lo que se publicara o se anunciara ahí tendría la misma validez, el mismo soporte jurídico y administrativo que si hubiera aparecido en el impreso. Y esto es importante, por ejemplo, porque en las convocatorias que lanzamos, todas las dependencias universitarias en la UNAM, las convocatorias tienen que ser publicadas en la Gaceta para que tengan validez, mucho más si hay dinero de por medio, si hay un premio económico o si se cobra por algún ingreso, algún diplomado, etcétera. Todas tienen que ser publicadas en la Gaceta y que es nuestro órgano oficial, les decía, y bueno, esta validación no la tenía si aparecía solo en lo digital. Entonces, por supuesto que lo que resultaba era que la Gaceta, bueno, además de que si es voluminosa, tenía un dossier o un suplemento de convocatorias que era como de este tamaño, ¿no? Simplemente porque, bueno, además de que era difusión, desde luego, pero era imposible leer todas esas convocatorias, pero sobre todo lo que buscábamos, quienes publicábamos las convocatorias ahí, era tener el respaldo jurídico, administrativo, etcétera. Entonces, eso ya también cambió y estas validaciones tienen la misma categoría entre el formato en papel y el formato digital. Decía, no lo hemos logrado al 100% con todas las publicaciones académicas, pero sí creo que hay que liderar esos esfuerzos, hay que empujar para que las normas cambien. Creo que también parte de tener como en la UNAM tratar de mirar el proceso completo nos ha llevado a entender que saber adaptar cada formato a las necesidades del libro y tener conciencia
de que cada soporte tiene su impacto en diferentes, impacto diferente en el medio ambiente, es fundamental, sobre todo les decía, para tomar decisiones. Cada formato de libro es necesario. Y bueno, sí, es cierto, una decisión puede ser que algunos libros muy particulares no requieran un tiraje impreso, ni siquiera corto, y saber que no tendrían quizá una difusión más allá de del nicho de esa investigación si lo editamos en papel. Editarlos en digital es la mejor manera de publicarlos, de darlos a conocer. Creemos también que además este debate entre el libro impreso y el libro electrónico es un poco inútil. No es que no sea necesario seguir reflexionando, pero efectivamente ese temor que existió en algún momento de el libro electrónico va a reemplazar al libro en papel, eso no ocurrió, no ha ocurrido, ni va a ocurrir. Entonces, bueno, destinar esfuerzos a ese debate creemos que ya no tiene mucho sentido. Sí, quizá a reflexionar sobre, como se ha ocurrido en estas mesas, a reflexionar sobre el impacto, que no es exactamente el libro electrónico, sino el soporte del libro electrónico, Internet mismo, ¿no? Que Internet no es la nube, no es una cosa etérea. Internet es un montón de cables que están bajo tierra, que necesitan refrigeración, que generan un montón de calor. Incluso ya han estado llevando estos refrigerantes hacia el medio acuático, no hay refrigeración para Internet submarina, que está también afectando a los mares. En fin, o sea, saber que el libro electrónico no es la publicación digital, sino todo lo que está alrededor. Incluso por aquí, hace ratito que tú veías algunas cifras, me acordé de una que menciona Jordi en varias de sus conferencias, que nos dice: se necesitan 15 años para amortizar la huella de carbono de un libro electrónico, ¿no? Entonces, si seguimos por ahí, bueno, sí, de pronto nos va a dar el ataque. Pero bueno, otras cosas que hacemos con la convicción ecológica y que parecen no serlo son los remates de libros. Los remates de libros y el aprovechamiento de ciertas mermas. Los remates de libros, lo que hacemos es que 2 veces al año sacamos nuestra producción del almacén, que está ahí, que tiene a veces lento movimiento, no solo nosotros, sino todas las dependencias editoras de la UNAM. Del remate pasado fue ahora en mayo y lo ponemos a precios muy, muy, muy ofertosos, descuentos a veces hasta del 80%, para que la comunidad de estudiantes pueda acercarse a esos títulos antes de pensar en que haya que llevarlos a procesos de reciclado. Ayer hablaban Xiloen y Juan Carlos de que pasa, por alguna razón, se puede llegar a tener algún tanto de ejemplares que tienen 2 milímetros de diferencia, o que a la hora de hacer el refinado la esquinita de arriba quedó un poquito más salida. En fin, son cosas que generalmente son imperceptibles, pero que se considera que ese libro ya no se puede comercializar. En esos casos, por ejemplo, yo voy con el área de producción, reviso esos materiales, veo si de veras el asunto es muy grave, generalmente no lo es, y me hago de esos ejemplares que tendrían alguna fallita en su hechura, y pido que me los entreguen, porque los utilizamos también para actividades de difusión, para hacer dinámicas en las redes sociales. Y les decía, tenemos 2 comunidades inmensas, las preparatorias y los SHs, una población de alrededor de 35,000 estudiantes en nuevo ingreso, tan solo en nuevo ingreso, para los que es cierto que no siempre tener el dispositivo electrónico o incluso el dinero para comprar un libro puede estar a su alcance, a pesar de que la UNAM ofrece 50% de descuento en sus publicaciones a todas sus comunidades. Pero entonces esos libros los llevamos con los chicos, con las chicas, generamos actividades, los regalamos, en fin, hacemos clubes de lectura con ese material
que en realidad ya no puede entrar al circuito comercial. Pero bueno, lo aprovechamos con la idea de que destruirlos no solamente es un desperdicio, sino que es como tirar muchas botellas de aceite a la cañería. Un poco como conclusión, lo que quisiera yo decir es que pensamos que hay que hacerlo todo. O sea, que ayer les hablaba del caso de Cerlalc, ahora lo abundo un poquito más. Para Filbo, publicamos hace un año más o menos un antimanual de la lengua española que busca hacer que reflexionemos un poco sobre cómo podemos llegar a un lenguaje mucho más incluyente, sin tener que caer en cosas que a veces como editoras, como editores nos chocan un poquito, como la X, como la E, etcétera, que están ahí, que se pueden utilizar, me parece que es completamente válido hacer uso de ellas, pero como a través del mismo español, el mismo español, yo estoy convencidísima de eso, es tan rico que nos da un montón de posibilidades de poder incluirnos, de poder hablar a través de un lenguaje en el que nos sintamos bien representados, bien representadas. Bueno, este manual, este antimanual de la lengua española va un poco por ahí. A Cerlalc le interesó muchísimo, entonces para no imprimir o más bien no llevar los libros impresos de aquí para allá, lo que optamos fue algo que también se ha hablado acá, como es migrar nuestros archivos o exportar nuestros archivos hacia un aliado impresor. Entonces la impresión se hizo allá, todo se realizó en Cerlalc y bueno, el libro se distribuyó de manera gratuita. Entonces pensamos eso, que hay que buscar todos los formatos, que hay que encontrar todas las salidas posibles a lo que desperdiciamos, a los archivos electrónicos, cómo compartirlos, al vínculo que pueda existir entre editoras, editores y la gente de las empresas de artes gráficas, de la gente de los procesos de comercialización, y todo ello lo hacemos con la convicción de que sí es posible alcanzar una edición académica, activista y sustentable. Bueno, por supuesto, les decía al inicio, todo esto lo hacemos un poco como por instinto, ¿no? Pero creo que estamos en el punto en el que estamos todas dándonos cuenta que es el momento y que es imprescindible formalizar, empezar a trazar rutas de manera ordenada para lograr estos objetivos. Y bueno, esta es la experiencia compartida desde la UNAM hacia todos ustedes, y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios y efectivamente hay que mirar el panorama completo. Y si los editores supieran que implementar estrategias de ahorro energético y de uso eficiente del agua les va a generar recursos económicos, yo creo que todo mundo adoptaría esas estrategias. Bueno, pasamos con nuestra tercera panelista, nuestra anfitriona, la maestra Aida Pozos. Adelante. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a mis compañeros de mesa y a todos ustedes su presencia en este espacio que nos recibe en el quinto foro editorial. En primer lugar, quiero agradecer el llamado que desde la dirección editorial se me hace para compartir con ustedes los proyectos de la Universidad Veracruzana y juntos reflexionar sobre un tema de vital trascendencia, la vida sostenible en la Tierra. Desde el día de ayer y esta mañana ya iniciamos dilucidando el concepto que nos convoca, la ecoedición, para con él poder hacer sentido de la necesidad de reflexionar sobre nuestras actitudes que asumir e introducir en la comunidad editorial. Luego, sin duda quedamos convencidos de la necesidad de la impresión sostenible como una medida que instaurar y evitar que la huella ecológica que estamos dejando en el planeta nos lo cobre con creces. Ahora, a través de las 3 Rs, reducir, reutilizar y renovar, y con propuestas para reinventarnos,
Presentaré a ustedes las acciones editoriales de la UB y les mostraré el camino que hemos venido construyendo en la editorial, en este proyecto que consideramos vital y que hoy busca hacer comunidad. Iniciaré por declarar que, aun cuando somos una entidad universitaria, pública y financiada, estamos convencidos que debemos actuar como una empresa, en donde los recursos deben ser cuidados, porque aunque no buscamos ganancias monetarias, lo que buscamos sí que es un asunto de valores. Si bien necesitamos ser productivos, también buscamos ser sostenibles, porque debemos cuidar esos recursos que no nos pertenecen, esos recursos que son del pueblo. Y creo debemos volver al pueblo lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Todo lo que se puede generar a través de una universidad pública, el producto de la investigación en las ciencias y en las artes. Pero nosotros lo volvemos convertido en objetos editoriales que debemos buscar sean de calidad, utilizando los mejores recursos y de la mejor manera para dejar una huella diferente, una huella intelectual y además minimizando esa huella ecológica que hemos venido dejando. Me parece que para cumplir con esas metas, el inicio era cuestionarnos el concepto de ecoedición, y desde ayer ya se ha dicho aquí, pero necesita seguir siendo acotado, que es la forma de gestionar las publicaciones según principios de sostenibilidad, es decir, incorporar al proceso de edición criterios ambientales que minimicen los impactos negativos al medio ambiente. Trabajemos sobre eso que hoy es un reclamo, el compromiso ambiental de la sociedad con nuestro planeta, para intentar cambiar las tendencias y prácticas editoriales nocivas para el medio ambiente y buscar una producción más limpia. Si bien somos conscientes que cualquier tipo de producción forma parte de una cadena de eventos contaminantes que eslabonan deterioro, creemos que en lo editorial podemos regular ese evento en buena parte. En la universidad ya se legisla para reducir el impacto ambiental de toda actividad. Surge así el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030, Acciones Colectivas para el Bien Común. Fue impulsado desde 2010 por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y respaldado por el Consejo Consultivo para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, con una visión enfocada en transformar a la UB en sustentable hacia el año 2030. Y en el contexto cambiante de la sustentabilidad, se trata de un plan vivo y adaptable, y entre sus ejes temáticos se debe insertar la producción editorial. Sin duda, atravesar COVID-19 nos ha recordado la fragilidad de los equilibrios naturales necesarios para sostener la vida misma. Por ello es imperativo en la vida universitaria cotidiana asumir una praxis a favor de la sustentabilidad. Ese plan tiene sustento en algunos de los principios esbozados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y perfila una educación superior que se responsabiliza del impacto de su acción y lo editorial no es ajeno. La industria editorial se involucra en varios objetivos. Por ejemplo, el objetivo 17, relativo a la importancia de la constitución y el fortalecimiento de alianzas entre múltiples actores para alcanzar los demás objetivos del desarrollo sostenible, siendo las universidades agentes clave para el desarrollo e intercambio de conocimientos y tecnologías. Y en esta mesa y foro es una muestra de ello, ya que sin duda el diálogo y el trabajo inter y transdisciplinario son los principales mecanismos para el logro de esa tarea. En la UB también opera el Sistema Universitario de Manejo Ambiental, con 11 áreas entre las que nos podemos involucrar. También contamos con el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad, primero en su tipo entre las instituciones de educación superior en México. Busca que su comunidad logre distinguirse por un comportamiento respetuoso del ambiente. Desde lo editorial, específicamente, nos podemos sentir involucrados con él en la digitalización y automatización de diversos procesos editoriales, con impactos ambientales y económicos positivos, aunque nos hemos enfrentado a la dificultad de integrar criterios de sustentabilidad en ámbitos como la adquisición de bienes y servicios o la automatización de trámites. Es necesario decir que la resistencia al cambio, especialmente de usos, prácticas y costumbres muy arraigadas, ha sido limitante para que la comunidad universitaria se apropie de la sustentabilidad como un proyecto con la relevancia que reviste el cuidado de la vida propia y de los sistemas socioambientales
en los que se sustenta la humanidad. Pero vayamos a las acciones. Entendemos que el concepto de sustentabilidad es polisémico y se encuentra en constante construcción, no solamente desde el pensamiento académico, sino también desde los proyectos de vida de los colectivos sociales, incluso desde las instancias internacionales globales que lo citan y lo abordan. La política de la Universidad Veracruzana considera que es un proyecto prometedor de sustentabilidad, no es la mera adición de la lente ambiental a las actuales visiones sin cuestionar la idea de crecimiento económico, sino que incluye la revisión de los cánones mentales que rigen, pero también aborda los problemas desde múltiples miradas y enfoques. Creemos que la sustentabilidad es, ante todo, un proyecto político de transformación social, y en lo editorial lo podemos asumir en 3 de nuestras fases esenciales: en la planificación y toma de decisiones, en la producción y en la distribución. Para planear necesitamos saber cómo estamos contaminando y qué es hacer edición ecológica. Ya hemos visto que si queremos analizar la huella que deja la industria editorial, la propuesta es pensar el ciclo de vida de un producto editorial. Y ahí encontramos información que nos muestra si es necesario cambiar nuestras prácticas y buscar tecnologías más limpias. Por ejemplo, debemos reconocer la peligrosidad de los vertidos a las aguas por las fábricas productoras de celulosa, lo dañino de los compuestos organoclorados que se usan para el blanqueamiento de los papeles, esos que suman compuestos tóxicos al ambiente que finalmente se acumulan en los seres vivos e incluso son persistentes en el entorno durante décadas. Es decir, analizar la incidencia medioambiental de un producto a producir. Para avanzar hacia la sostenibilidad en la cadena de valor del libro, hay que recopilar entradas y salidas de un sistema editorial. Hacer ese análisis como editores nos llevará a tomar decisiones sobre los métodos y los materiales. Es un involucramiento inicial para decidir lo que se debe producir y el mejor o más adecuado método de producción. Y en la planificación entra en juego el diseño, un factor de impacto que a veces no se considera y que nos compete sobremanera. Esa etapa, aunque por sí misma tiene un impacto ambiental directo bajo, es importantísima, ya que es el momento en que se toma una de las muchas decisiones clave sobre el producto, ya que se hace la elección de los formatos y de las materias primas. Por lo tanto, en esa etapa se puede influir en la posible minimización del impacto del libro y/o la revista. El diseño es parte de la planeación y no debemos dejarlo de lado al momento de tomar decisiones. En la producción. Hoy acudimos a la guerra de la tecnosfera contra la biosfera y se deben considerar todos los recursos involucrados. Por ejemplo, el consumo de agua para procesar la celulosa, ya lo decíamos, la incorporación de sustancias tóxicas en las tintas, el uso de materiales plásticos para los acabados y una serie bien grande de emisiones como producto de los diferentes procesos de la labor editorial. También considerar el consumo energético, incluyendo el transporte de productos y el de los recursos humanos. En la impresión se deben analizar factores como, otra vez, el consumo de agua. Por ejemplo, el agua requerida para el lavado de láminas de prensa. Luego, si se hace una comparación entre el papel reciclado y el papel de fibra virgen, se encuentra que las emisiones al producir libros y revistas fabricados con papel reciclado tienen menos impacto ambiental, ya que se evita el consumo de papel nuevo de fibra virgen y por lo tanto se reducen los impactos que se causarían para generarlos, aunque se utiliza también mucha agua. El blanqueo del papel con cloro. El cloro elemental, el líquido y el dióxido de cloro gas aún se utilizan en la industria papelera mexicana para el blanqueo de la pasta, ya que aportan al papel esa apariencia blanca y eliminan la lignina, un compuesto natural de las plantas leñosas que actúa como cemento en las estructuras de las fibras. Pero las dos formas de cloro producen dioxinas, un carcinógeno muy peligroso. Ya existen alternativas, el peróxido de hidrógeno o el oxígeno. Además, científicos españoles del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria han conseguido elaborar un papel de mayor blancura y menos contaminante gracias al uso de las enzimas de un microorganismo, reduciendo el uso de productos perjudiciales.
Todavía deben evaluar las implicaciones finales de los procesos para determinar si el método puede implantarse de forma masiva en la industria papelera. Hay que estar atentos. Usamos tintas con sustancias que han resultado cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas, es decir, capaz de provocar un defecto congénito, tóxicas para la reproducción y muy tóxicas para los organismos acuáticos. Y eso es ampliar nuestra huella. Reducirla debe ser una consigna para los prestadores de servicios de la industria gráfica. Ya se debería legislar en ello, pues existen alternativas como las tintas vegetales. Las tintas convencionales están hechas con aceites derivados del petróleo, pigmentos y aglutinantes, más el barniz. Las tintas hechas con aceites vegetales, como semillas de algodón, de lino y especialmente de soya, se convierten en una alternativa. La sustitución del papel por bytes. Hay que voltear a mirar los nuevos formatos y pensar en la situación particular de cada título para concebirlo. A menudo, cuando se habla de la desmaterialización que conlleva sustituir el soporte papel por un soporte electrónico, se olvida que la fabricación del libro y su distribución por medio electrónico tienen un impacto ambiental que no suele considerarse. Lo cierto es que la dinámica electrónica conlleva periodos de tiempo cada vez más breves. Además, el cambio de los formatos que permiten una alta movilidad conlleva un ahorro en mensajería, pero sí hay un gasto energético que debemos considerar. El libro o revista en papel y el libro o revista en formato electrónico se ha comprobado que conviven y convivirán. Simplemente se trata de elegir bien en qué soporte debemos comunicar qué. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy son lo suficientemente robustas para facilitar la conversión de gran parte de los procesos editoriales hacia configuraciones digitales y automatizadas, lo que permite optimizar algunos recursos, reducir costos económicos y los tiempos asociados, aumentar la productividad y reducir algunos impactos socioambientales asociados al consumo de materiales e insumos de oficina, además de pensar en los traslados de personas. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la posibilidad de aprovechar aún más el potencial de las TIC en los procesos, expandiendo las posibilidades. Eso es pensar desde un enfoque de sustentabilidad humana, con miras a la producción sostenible a través del teletrabajo o la jornada híbrida. En la distribución, somos creyentes que se debe fortalecer una cultura de compra institucional responsable que considera la disminución de los impactos ambientales y el fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema de economía social, circular y solidaria. Elegir en la adquisición de productos y servicios, con apego a la normatividad aplicable, las alternativas que ocasionen menos efecto en la salud de las personas y el ambiente, es una tarea pendiente. Aunque realizar análisis de ciclo de vida y sustentabilidad de los tipos de bienes más comúnmente utilizados en la actividad editorial e integrarlos a las decisiones administrativas de la universidad va a ser bien complicado. Al final, las instituciones operan bajo reglas estrictas que hay que ablandar. Afortunadamente, los llamados de atención están creciendo y fortaleciéndose con la sustentabilidad. Impresión bajo demanda. Revisar el estado de la cuestión de temas como la impresión bajo demanda, el comercio electrónico de libros físicos y los libros digitales es entrar al mundo de las tecnologías actuales que a veces todavía nos desafían. Digitalizar una editorial fue parte de esa nueva economía creativa que nos desafió y nos llevó a reinventar las formas de distribuirnos y monetizar contenidos. Atender en cada una de las etapas de nuestro modelo de producción la conversión a lo digital nos llevó a emprender nuevas tareas. Lo digital, eso que pudo adecuarse mejor a los tiempos pandémicos que transitamos, nos mostró sus bondades y entonces fuimos a implementar acciones o caminos que nos llevaran a producir y ofrecer nuestros contenidos de una forma práctica y concreta. Todo fue clave en ese futuro que ya estaba ahí. Entrar a cadenas de distribución de impresión bajo demanda fue buscar ser visibles a través de esas iniciativas que llegaron en nuestra ayuda. Fue beneficiarnos al estar presentes en distintos canales. Fue buscar la venta y a nuestros lectores. Estar siempre disponibles y distribuir nuestro catálogo en las principales librerías de México es hoy una realidad. Instrumentar plataformas de acceso abierto fue ofrecer el acceso inmediato a muchos de nuestros títulos,
sobre todo los propios de la academia. Poner a disposición una modalidad sin requerimientos de registro, suscripción o pago, sin restricciones a material digital educativo, académico, científico, fue contar con un canal de divulgación de los avances en todas las ramas de la ciencia a través del portal de revistas. Consideramos es una acción de sustentabilidad humana, porque teje redes compartidas con nuestra comunidad, nos acerca y nos lleva a mostrar que la función sustantiva de una universidad se puede cumplir. El diseño de nuevas colecciones que soporten esa plataforma abierta, la derivación de e-books a algunos títulos de nuestro catálogo, la adecuación al sistema OMP y OJS en libros y revistas ha sido parte de esa subida a plataforma vital en estos tiempos. Otra acción sostenible, la de pertenecer a y tejer redes, fue posible gracias a las iniciativas que hoy se manejan en el mundo editorial universitario y que han enriquecido sobremanera el actuar editorial. Pertenecer a la red de editoriales universitarias y académicas de México, al Texto, o asociarse a la ANUYES, llevó a promover y a apoyar las actividades que realizan las áreas editoriales, a internacionalizarse. Y eso ha sido un invaluable apoyo en la distribución y comercialización de nuestras obras, fomentando además la coedición entre sus integrantes y con otras instituciones. El balance. Y en la UB, con lo que se ha hecho, ¿cuál es el balance de daños reivindicado, tanto por lo que se refiere a la cantidad de residuos como a la toxicidad? ¿Qué se ha reducido realmente y cuáles usos se han desplazado? Un juicio honesto nos dejará ver que los daños ocasionados en la vida humana y el entorno con la producción universitaria se han reducido de manera quizá mínima con nuestro nuevo sistema de producción. Pero al menos ya estamos en el camino. Y somos honestos al decir que los compromisos ambientales que ha asumido la administración universitaria son fruto de la pertenencia a una comunidad, pero en buena parte a la presión de los movimientos sociales, ambientalistas y ecologistas del mundo que nos han dejado de ver el daño producido a nuestro planeta. Aún no podemos tener un distintivo o etiqueta de ecoedición para identificar nuestros productos y modos de producción, pero uno de nuestros termómetros para saber cómo avanzamos está en analizar nuestro involucramiento en las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar, esas que buscan en conjunto reducir la huella ecológica, volviendo a utilizar lo que pudiera ser desechado, es decir, dándole un nuevo ciclo de vida a los materiales y así consumir menos bienes materiales, lo que implica la inserción de otra R para renovar o reinventar una nueva vida, relocalizada, pues la actual ya nos compromete. Reducir es una de las principales Rs eje de cualquier proyecto. Reducir gasto energético, materias primas, peso del producto, volumen o extensión de cada obra, tiradas, costos, gastos de transporte, todo eso es igual a menos impactos ambientales. Hemos tratado de reducir el uso de papeles que requieren el sistema de blanqueo de la celulosa. Eso es, al mismo tiempo, reducir la emisión de sustancias contaminantes. Se sabe que utilizar el papel color marfil puede eliminar la emisión de hasta 450,000 toneladas anuales de residuos tóxicos en el ambiente, según datos de Greenpeace. Ahora debemos pensar que podemos reducir el consumo de energía o de electricidad y combustible al tratar de utilizar productos y servicios regionales, porque la transportación es gasto energético y, por supuesto, económico. Hay un gran trabajo que hacer. Reciclar. Esa debería ser una actitud cotidiana. En la editorial desde hace años reciclamos materiales, equipos de cómputo, papeles, pero también títulos, que nos han posicionado como una de las editoriales universitarias importantes del país. También reciclamos autores, esas plumas que han traído a la comunidad universitaria sus obras para nuestro enriquecimiento intelectual y el desarrollo científico y humanístico en general. Nos reciclamos compartiendo, porque manejamos libros en acceso abierto y eso es una acción de bien común, porque buscamos que un título llegue gratuito a tantos lectores como sea posible. Hacemos donaciones, ofrecemos remates y eso también es reciclar libros, liberarlos,
no acumularlos o resumirlos en bodegas húmedas. Consideramos que eso también es reciclar. En la editorial UV usamos papel reciclado y ecológico en el rediseño de nuestras colecciones. Se ha incorporado desde 2015 papel Bukrim de 60 gramos, un papel ligero pero con buena calidad en impresión, opacidad y precio, amigable con la naturaleza y proveniente de plantaciones sustentables. Nos queda claro, debemos intentar legislar y voltear a mirar los recursos materiales que se compran en la UV. Por ejemplo, enfocarnos en aquellas empresas mexicanas con una visión de respeto por el medio ambiente. Consumir el papel que cuenta con un certificado que acredita que la madera con la que está hecho el producto proviene de bosques gestionados según los criterios del Consejo de Administración Forestal. Renovar. La tercera de nuestras Rs es una suma de las anteriores y una acción ecológica de adaptación a la cual nos dirigimos desde hace años, a través del rediseño de esas colecciones, pero también al asumir modos más eficientes de hacer libros. Ahí instauramos hacer libros electrónicos y modos eficaces para comercializarlos, el uso de las plataformas de distribución, por ejemplo. Acá vuelvo a resaltar que en esa actitud entra en juego el ecodiseño. La figura del diseñador es primordial para evaluar el producto y su destino y garantizar que un producto editorial cause el mínimo impacto ambiental posible. Debe apostarse por un diseño comprometido con la calidad y la excelencia, pero buscar que incorpore criterios ambientales de manera implícita y explícita. El diseño ecológico no es una ética, no es una estética, sino una ética. Ya se nos ha dicho que el ecodiseño considera el papel y el formato. Debemos centrar la mayor parte de los esfuerzos de diseño en fomentar la máxima utilización y reducir las mermas. Vamos a dar un ejemplo. El formato de nuestra colección biblioteca antes era de 14 por 21 centímetros. La nueva propuesta es de 14 por 23 centímetros. Con ese nuevo tamaño se buscó aprovechar de mejor manera los pliegos de papel, construyendo una caja de mayores dimensiones que albergara más texto y evitara la pérdida de papel. Ello sin considerar la amplitud del nuevo formato que permea sensiblemente hacia el lector, ofreciendo una superficie más clara y abierta. Eso nos llevó, en consecuencia, a la reducción en número de páginas y a una reducción en la merma del papel. Luego, el tradicional papel de interior escultural de 90 y 75 gramos se cambió a Bukrim, como decíamos, y tenemos un papel nacional barato, más cálido al tacto, que produce un objeto cómodo y con buena reproducción de negros. En relación al peso, al disminuir el gramaje de papel, tanto en interiores como en forros, y hacer uso de uno de baja densidad, se tienen productos con una diferencia de peso considerable, lo que redunda en menor costo al transporte y, qué decir, de la comodidad para el usuario. Un punto que no debemos soslayar en la ecoedición es la sostenibilidad humana. Cuando hablamos de energía eficiente, consideramos también la formación de recursos humanos. Las personas implicadas debemos conocer los requisitos de la ecoedición mediante un plan de formación y por eso esta iniciativa de recuperar lo hecho para analizarlo y darnos cuenta que ya estamos en el camino, aunque es largo, pero hay que seguirlo. Todavía no estamos en posibilidad de etiquetarnos, pero hoy nos queda claro que podemos ir hacia allá y poder ostentar un día esas etiquetas que serían parte de nuestro orgullo. Para hacer concreta mi postura hacia el tema y apoyando las acciones reales realizadas desde la editorial de la UV, me he permitido acotar en 10 puntos una especie de manifiesto editorial del ser sostenible. 1. Revisar el catálogo y buscar producir lo valioso, lo trascendental, lo útil y lo socialmente responsable. 2. Diseñar bajo criterios del mejor aprovechamiento de recursos materiales y humanos. 3. Reducir las tiradas a lo necesario, es decir, a la demanda, que debe determinarse en un estudio del producto y del mercado. 4. Normar procesos para hacerlos más eficientes. 5. Usar materiales más amigables con el ambiente. 6. Reciclar el fondo editorial y llevarlo al mercado del libro electrónico. 7. Contratar sistemas de impresión adecuados al tiraje, offset digital bajo demanda y pugnar por elegir imprentas que trabajen sobre procesos limpios. 8. Hacer uso de plataformas de distribución y de acceso abierto como mecanismo de acceso global a la información,
al conocimiento y a la manifestación de las ideas críticas. 9. Difundir y acompañar al producto desde que se concibe hasta que se está comunicando para generar acciones nuevas, acordes al comportamiento del producto en el mercado. Y 10. Buscar ser una entidad editorial comprometida con su sociedad. Dar a conocer los resultados de las acciones emprendidas como medio de vinculación y retroalimentación hacia la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Y finalmente, como corolario, decir que creo en la planeación editorial desde lo sostenible, esa que considera como punto de partida el reconocimiento de que la Tierra y la vida en ella son el legado de la evolución del universo durante miles de millones de años y de otras formas de vida que antecedieron a los seres humanos. Apoyo el postulado de que el universo, la Tierra, el agua, el aire, sus climas, su biosfera, los ecosistemas presentes en ella, la diversidad genética de la totalidad de seres vivos y la propia humanidad constituyen una comunidad de bienes comunes universales y gratuitos que sustentan la vida y el bienestar de todas las personas de las generaciones presentes y futuras, así como del resto de la comunidad de seres vivientes. Y por ello debemos cuidarlos. Aquí ya se ha dicho que todas las acciones difícilmente pueden tener un efecto significativo cuando ocurren de manera individual, porque su mayor impacto sucede desde colectivos organizados, de personas que toman decisiones compartidas y colaboran en la construcción de bienes comunes, independientemente de que los beneficios individuales sean evidentes en el corto plazo o no. Por todo ello, considero debemos actuar desde nuestra responsabilidad social universitaria y ser individuos responsables de nuestro consumo y de nuestros actos. Gestionar publicaciones según principios de sostenibilidad es hacer ecoedición, y el avistamiento que hemos hecho en este foro de la producción sostenible es nuestra contribución para vislumbrar desde hoy libros verdes. Gracias. Muchas gracias, maestra Aida. Pues las tres intervenciones. Ya, total. De continuar con la sesión de preguntas de parte de nosotros y regresar a las 4:30. No sé qué les parece. O acabar de una vez, o acabar de una vez. O acabar de una vez. La rectoría. Bueno, pues ha sido realmente una mesa una mesa de diálogo, un foro muy interesante. Cada uno de los ponentes abordó un asunto fundamental en lo que tiene que ver con la ecoedición. Agradecemos este espacio y muchas gracias por sus comentarios. Yo nada más quisiera cerrar con algo. Para avanzar en la sustentabilidad es necesario medir. Eso es fundamental, ¿no? Y también pensar en cómo nos vamos a organizar como colectivo, que en este caso que edita. Esa es la pregunta, ¿cómo organizarse para avanzar en una tarea sustentable, que en este caso es la edición? Y esto implica pensar la tarea de editar de otra manera. Yo coordino yo estoy en la COSUSTENTA, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y me llevo de tarea estas preguntas, porque es algo fundamental. La edición en la Universidad Veracruzana es fundamental. Ahora, ¿cómo hacerla sustentable? Pues es un camino que hay que empezar a andar, pero lo primero es medir. En la Universidad Veracruzana ya está nuestro inventario de gases de efecto invernadero y la huella hídrica. Por primera vez ya la tenemos y ya la vamos a entregar a las diferentes entidades. Pero ese es un gran desafío para las universidades, poder hacer su emisión de huellas de gases de efecto invernadero y de huella hídrica. Muchas gracias.
Ya nada más para concluir, le vamos a entregar a los participantes un reconocimiento por acompañarnos en esta mesa. A Laura Bello le damos un reconocimiento, lo tiene el chico atrás. A Marco Giraldo, que hizo el viaje desde Colombia, muchas gracias, Marco. A Paula Velasco, que nos acompaña de la Ciudad de México. Y a Aida Pozos Villanueva, nuestra anfitriona. Y muchas gracias, entonces regresamos a las 4 para cerrar este foro sobre la ecoedición. Buenas tardes.